Vamos a la placa del riesgo país. Maxi, acompáñenme por favor y luego vamos a hablar de Argentina, alerta naranja, el dólar y el riesgo país. Pero vamos al riesgo país. Sí, ¿A cuánto llegó hoy? Y a 1014, 1015 puntos. ¿No había perforado nunca los 1000? Había superado los 1000, ¿te acordás cuando hubo algún tipo de turbulencia allá por abril? Acá, mirá, acá había un pico. Pero ahora llegó al récord, por unos puntitos llegó al récord de la era Macri. Te juro por Dios que me deprime un poco ver ya los riesgos que estoy viendo. Estoy viendo riesgo Egipto. Claro, o sea, ya tenemos en cuenta Egipto también. Lo que muestra este gráfico, lo venimos mostrando, que Argentina tenía un riesgo similar a países como Ecuador, a Egipto o a Ucrania, que son estas líneas que están acá, ¿no? Entonces, este es Egipto, que siempre tuvo un riesgo un poco más bajo que la Argentina. Fíjate que de mediados de febrero Egipto siguió con un riesgo bajo. No es que hubo una disparada del riesgo. De mediados de febrero, países que tenían riesgo similar a la Argentina, Ecuador y Ucrania, que son países riesgosos, bueno, siguieron bajando el riesgo país y Argentina, que es esta línea, amplificó su riesgo país. ¿Por qué? Porque de mediados de febrero empezaron nuevamente el tema de la inflación, empezaron las tensiones cambiarias, hubo que subir la tasa de interés al 70% para que no haya corrida al dólar. Maxi, y con blindaje del Fondo Monetario Internacional. Claro, sí, es decir, Argentina tiene un riesgo que hoy es de 1000 puntos y para que te des una idea, Ecuador tiene un riesgo de 600 puntos, 650 puntos. Es decir, Argentina hoy es un país donde hay muchas más dudas respecto al repago de su deuda que Ecuador, que justamente es un país que está en una situación muy delicada. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿qué significa esto? Y sobre todo, ¿qué significa esta nueva subida del riesgo país? Sobre todo desde la semana pasada, subió más de 100 puntos. Por un lado hay, a nivel internacional, movidas que no benefician a Argentina. La guerra comercial Trump-China y últimamente la guerra con México. Toda esa incertidumbre global que se mete con las movidas de Trump, obviamente perjudican a Argentina, porque siempre que ocurre eso, y eso genera el temor de una desaceleración de la economía mundial, hay una fuga de capitales de todos los llamados países emergentes hacia lo que se llama vuelo a la calidad, hacia los bonos del Tesoro norteamericano. Salen capitales de todo el mundo. Obviamente, Argentina está primera en la lista para vender los bonos de la Argentina, porque entre los países más riesgosos, Argentina está en el top de los países más riesgosos. ¿Debido a qué? Bueno, debido a la historia, Argentina cayó en el default. ¿O a un posible regreso del populismo para esa gente? Bueno, ahora voy al segundo punto. Es decir, primero es la historia. El default 2001, Argentina tiene 55% de inflación, tasa de interés del 70%, devaluó, subió el dólar más de 120% en el último año. Claramente Argentina es un país, desde el punto de vista económico, hackeado. Entonces, lo que pasa en el mundo golpea principalmente a Argentina. Ahora después está el riesgo electoral, que es el riesgo político que yo veo que ha empezado a notarse fuertemente desde la semana pasada. Fíjate que hay un salto del riesgo país desde la semana pasada hasta el día de hoy. Bueno, es más, ¿querés dame la segunda placa o es tu segundo tema, el calendario electoral? Bueno, ¿qué está pasando con el riesgo electoral? Y bueno, básicamente lo que ven los bancos de inversión es que Marcos Peña, Durán Barle había vendido la versión. Mirá que esto es igual que la elección de 2015-2017, peronismo dividido. Nosotros vamos al balotaje y le ganamos por el rechazo que genera Cristina. Bueno, esto cambió. La movida de la semana pasada con Massa y las negociaciones con Fernández generan la idea de que hoy el peronismo puede ser más competitivo que antes. Esta placa tiene muchos datos y no la entiendo, Maxi. Bueno, imposible, ¿eh? No, sí, es complicado, pero yo lo que te quería plantear es esto. Entramos a junio-agosto, que es lo que se llama la alerta naranja. En julio-agosto está. En 9 días, el 12 de junio, el cierre de las alianzas, ahí se va a saber si Massa va con Alternativa Federal por fuera o qué va. Bueno, el 22 de junio los candidatos, el 11 de agosto las PASO. Es decir, que se empiezan a develar las incógnitas que había desde el punto de vista político. Cristina es candidata a vice, juega, más moderada, pero juega. Massa va o no con Fernández, se va a saber en los próximos días, pero después viene quién gana las PASO. Entonces, ¿qué se le empieza a jugar en estos meses? Este es los meses de alerta naranja para el gobierno. Venimos de meses de alerta amarilla. ¿Pero por qué tenés dólar techo 51.45? Bueno, porque el gobierno tiene, primera prioridad, que el dólar no supere en estos meses 51 pesos. ¿Pero podría irse a 50 pesos el dólar? Bueno, la idea del gobierno es mantenerlo controlado en los niveles actuales, que vaya acompañando la inflación, a lo sumo que suba 2%, 3% mensual,
pero que en algún momento este dólar de 51 pesos se mantenga hasta fin de año. Dame octubre, noviembre. Déjame ahora, pasar allá. Clave que hay que ver en estos 2 meses, que es ahora, lo que te digo. Si hay una reactivación de la compra de dólares, es decir, si los argentinos, a partir de la incertidumbre electoral, empiezan a comprar fuertemente dólares. Si baja la inflación, es clave para el gobierno que se acelere la inflación entre junio y agosto. Y después si la recesión toca o no toca fondo, es la clave. Fíjense, octubre y noviembre, ya estamos en época de elecciones. Claro, octubre y noviembre va a ser alerta roja. Es decir, si logramos superar el alerta naranja de estos meses, a favor sería que se acelere la inflación y que la recesión toque fondo. En contra, la incertidumbre si los argentinos empiezan a comprar todo dólar y a dolarizar, lo cual llevaría al Banco Central a tener que vender dólares para evitar que el dólar suba. Pero yo creo que si superamos eso, bueno, octubre y noviembre van a ser los meses de alerta roja. Es decir, ¿por qué? Porque ahí va a estar definido, bueno, a ver cómo salió las PASO. Si Fernández, ¿cuánto le sacó a Macri? Si hay balotaje o no hay balotaje. ¿Fernández ganan seguro la PASO? ¿Eso lo tiene en el gobierno como dado, sí, como hecho? Claro. El gobierno lo tiene como un dato. Entonces, a ver, lo que te quiero decir, Ale, el gobierno juega esto, que el dólar, viste, yo te dije... Ese es el punto. Tomame el dato que trae Máximo Montenegro. Este es el dato. Ese es el dato, ahí está en verde. Este es el dato que el gobierno maneja. Esta es información que vos tenés que tener para tu vida. Hay 51.45. El dólar no puede superar esto hasta diciembre. Es decir, hasta diciembre este va a ser el techo, va a ser el ancla de la economía. Ese es el plan que tiene el gobierno, es lo que quiere el gobierno. Cuando vos me decís, bueno, y el dólar va a estar en estos valores, y bueno, y si la inflación es 2%, 2,5% mensual todos los meses, y el dólar va a ir llegando a este valor. Pero no puede superar los 51 pesos, va a ser el ancla que va a jugar el gobierno. Ahora empieza a dispararse una incertidumbre electoral grande, Ale, y va a haber que ver, sobre todo ahora, entre junio y agosto, ¿qué pasa para cuántos dólares tenés que gastar para controlar el dólar? Claro. Efectivamente, si igual empieza... estás blindado, Maxi. ¿Cómo? Estás blindado, tenés plata en el banco. Tenés muchísimos dólares ahora porque el FMI te permite vender los dólares. Exacto. Claro, pero si el riesgo país se sigue disparando, vos no podés renovar nada de deuda Me dijo interna. el otro día un candidato a presidente, extraordinaria placa de Máximo Montenegro mostrando el país del 2021. Lo que vamos a pagar para endeudarnos. Ese es el dato. Bueno, pero por eso, si vos te gastás en la campaña electoral todos los dólares para mantener controlado este dólar en 51 pesos... Con 1.000 puntos vamos a estar más o menos pagando el 13-14% de simplemente, Ale, cuando pasemos todo esto, yo quiero que hablemos de esto, ¿no? ¿Qué pasa después del 10 de diciembre? Es decir, porque acá, ya en octubre, noviembre, yo quiero que, no sé, Massa, Fernández, el gobierno... den gobernabilidad y digan cuál va a ser el programa económico, qué gabinete van a tener y qué van a hacer con la deuda, con el FMI, con muchas cosas. Ya hay un momento donde la política tiene que empezar a dar certidumbre sobre qué va a pasar con la economía después del 10 de diciembre. Y todavía estamos hablando de cómo atravesamos junio, agosto y después cómo llegamos en una situación que va a ser de mucha tensión económica entre octubre y noviembre.